Buenos días, qué bueno estar acá con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a FP Siembra por una vez más confiar en nosotros y qué bueno que vamos a tratar un tema de tanta relevancia en este, ¿verdad?, tiempo que estamos todos atravesando. Vamos a estar hablando de la entrevista virtual y cómo podemos nosotros ayudarles a ustedes a aumentar la empleabilidad y vamos a compartir durante casi una hora sobre este tema dejándoles algunas claves y pautas que de seguro les van a servir para su próxima entrevista de trabajo. A mí me gustaría empezar quizás comentándoles que estuve buscando sobre qué está pasando en República Dominicana en materia de empleo, específicamente si existe ya alguna idea de cuántos empleos se han perdido en el país. Y la verdad es que no existen cifras, no tenemos cifras específicas sobre el número de empleos que se han perdido. Sin embargo, sí pudimos encontrar que en la TCS hay un registro interesante donde se indica o nos ilustra que de junio del 2019 a junio del 2020 hay una disminución de un 14% de trabajadores cotizantes. O sea que eso nos da una idea. Por otro lado, el Banco Central también nos ha dado algunas cifras donde quizás nosotros pudiéramos pensar, wow, la verdad es que es grave lo que está aconteciendo en materia de trabajo, porque el 73% de la totalidad de los trabajadores formales que cotizan, el 73% o están desempleados porque fueron cancelados o están suspendidos. O sea que eso definitivamente nos dice algo sobre lo que está pasando y lo grave que es realmente este tiempo para las personas, no solamente los que están quizás ya desempleados, sino los que están suspendidos, que tienen incertidumbre porque no saben lo que va a acontecer realmente en los próximos meses. Así que de seguro que lo que hemos planificado para ustedes les va a ser útil. Si estás buscando empleo o estás explorando otras alternativas de trabajo, esto te va a servir. Probablemente tu objetivo en este momento es procurar crear la mejor imagen profesional que puedas crear, la mejor imagen profesional, la más favorable posible. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando hay tantas limitaciones, cuando hay tan pocas plazas, pues obviamente hay mucha competencia. Debemos de convencer al entrevistador o a los entrevistadores de que nosotros estamos calificados, en este caso tú, de que estás calificado, de que estás calificada para el puesto para el cual estás concursando. Y para ello, la clave es una, y la clave es actuar como tú lo harías si estuvieras cara a cara con esa persona. Cuando nosotros hablamos de la entrevista virtual, recordamos la entrevista presencial, obviamente, que era lo usual, pero definitivamente hace muchos años que ya la entrevista virtual se está haciendo, ¿verdad?, habitual. Lo único que con el COVID-19, pues obviamente muchas más empresas han tenido que hacer la transición a esta modalidad de entrevista. Así que vamos a estar conversando también sobre cómo nosotros podemos desempeñarnos, no solamente porque es una modalidad que no muchos estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a usarla, sino porque es una modalidad que nadie sabe si realmente permanezca, porque a pesar de que es una modalidad que tiene situaciones y que tiene algunas, ¿verdad?, vamos a decir, riesgos, a pesar de eso, mañana posiblemente, cuando pase todo esto de la pandemia, muchas organizaciones seguirán utilizando esta modalidad de entrevista. Así que la invitación es a que aprendas lo más que pueda, toma notas si deseas, porque vamos a darte pautas y vamos a compartir claves para que definitivamente salgas airoso o airosa de la próxima entrevista virtual que tengas. Nosotros hace años que usamos esta modalidad. Ayer recordaba que traje a un gerente general de una empresa del ámbito energético hace varios años y nunca lo conocí. Todo se hizo a través de la vía virtual online y definitivamente pues hay muchas ventajas detrás de este modelo. Así que este formato, algunas personas lo ven como un formato informal, pero tenemos que entender que la entrevista virtual no es un formato informal de entrevista, es una entrevista formal. De seguro que definitivamente a medida que tú vayas escuchando lo que voy a compartir contigo, te vas a dar cuenta de que, wow, o sea, la entrevista virtual es como si fuese una entrevista donde yo estoy o tú estás cara a cara con ese entrevistador.
Entonces, dadas las limitaciones que hoy existen en el ámbito laboral, donde hay tanta demanda de empleo y tan poca oferta, pues nos conviene, ¿verdad?, desempeñarnos lo mejor que podamos durante esta entrevista virtual. Nosotros vamos a estar viendo a través de 4 capítulos, vamos a decir, todo lo que yo quiero compartir. Primero, una introducción, te voy a hablar un poquito con ustedes sobre los tipos de preguntas que quizás te van a formular cuando tú vayas a una entrevista como esta, y voy a hablar contigo sobre algunos aspectos generales. Pero después entro en materia a través de 3 capítulos. El primero, cómo te preparas, cuáles los tips, ¿verdad?, que debes tener a mano para la preparación. También la ambientación, la configuración, vamos a hablar de eso. Y finalmente, el día que llegue el momento en que ya se vaya, ¿verdad?, a llevar a cabo la entrevista, pues cómo completar la entrevista. Y ahí te voy a dar también algunos tips. Tenemos que evitar, como sea, los errores típicos que se cometen en este tipo de entrevista. Debemos de preverlos, y podemos preverlos con todo lo que vamos a aprender hoy. Entonces, con el contenido ya le di una idea, y quiero detenerme, porque definitivamente es importante hablar de eso, a comentarles sobre qué es una entrevista virtual. ¿Por qué se le dice entrevista online o entrevista, ¿verdad?, virtual? Porque es una entrevista a través de medios audiovisuales, se lleva a cabo a través de estos medios, y todo lo que sucede durante la entrevista, pues obviamente es a través de medios audiovisuales. Pero hay 2 tipos de entrevistas. Una es la entrevista en vivo, que se hace a través de una videoconferencia y tiene sus objetivos particulares, ¿verdad? Es en tiempo real, el entrevistador está del otro lado y es una entrevista en vivo. Pero existe otra modalidad, y nosotros, cuando somos invitados a una entrevista virtual, tenemos que estar seguros de cuál de las 2 modalidades la empresa que nos está convocando va a usar, porque hay una segunda modalidad, y es la entrevista asincrónica o pregrabada, que también se estila hoy día. Es una entrevista diferente. Obviamente tú no tienes al entrevistador frente a frente, cara a cara, como en la anterior, pero es una entrevista donde hay una persona quizás que ya fue grabada previamente haciendo preguntas que tú debes contestar y que queda grabada para que luego un analista o una persona de recursos humanos pues la vea. También a veces lo que te envían es un listado de preguntas, el texto, y tú tienes que realmente responder frente a la cámara web, y se queda grabada, tú respondes frente a la cámara web, y ya luego un analista, un profesional del área de recursos humanos, pues ve la grabación. Así que estos 2 tipos de entrevistas son los típicos dentro de lo que es el concepto o la modalidad de entrevista online. Este segundo tipo generalmente también se usa a través de un sistema de video que ya está prehecho, que las empresas compran, que las empresas entonces prevén las preguntas que quieren que tú respondas. Entonces, cualquiera de los formatos que la empresa use, pues es importante que tú te asegures de que tú sabes de antemano a cuál de las 2 modalidades de entrevistas te vas a estar exponiendo. También quiero comentarles que esas entrevistas, sobre todo la última, se usa como método de predepuración. O sea que, para que tú lo sepas, cuando hay muchos candidatos se usa como predepuración, y luego la empresa entonces te llama a una entrevista virtual cara a cara. Es importante también conocer los tipos de preguntas que suelen los entrevistadores hacer, porque tú vas a ir a una entrevista virtual y tú tienes que prepararte, y yo te voy a hablar de cómo prepararte. Pero también es importante que tú sepas los tipos de preguntas que típicamente formula el entrevistador. El entrevistador te va a formular o preguntas de comportamientos o te va a formular preguntas situacionales. Las preguntas de comportamientos tienen que ver básicamente con una pregunta donde tú vas a tener que describir una experiencia. Por ejemplo, cuéntame de una ocasión en la que tú tuviste a un cliente difícil frente a ti, cuál fue la situación y qué hiciste. Entonces, el entrevistador te formula una pregunta donde tú tienes que exponer la conducta o las conductas que tú emitiste en esa situación. Entonces, siempre lo que esperan es que tú describas una experiencia, una vivencia real, algo que te sucedió en línea con lo que te preguntó. Y el segundo tipo de preguntas se llaman situacionales. Acá el entrevistador te
expone una situación hipotética y tú debes describir qué tú harías en caso de que esa situación se dé. Así que la situación hipotética la trae el entrevistador y tú respondes qué tú harías en caso de verte, ¿verdad?, frente a esa situación hipotética en el lugar de trabajo. Ambos tipos de preguntas pudieran surgir durante una entrevista, a veces la combinación de ambas. Lo importante es que sepamos por qué el entrevistador formula este tipo de preguntas. Las primeras, las que tienen que ver con comportamiento, parten de la premisa de que la conducta pasada predice. Entonces, el entrevistador lo que quiere es ver qué tú hiciste en trabajos anteriores, en tu vida, en el ámbito familiar, pero qué tú hiciste, algo que ya tú viviste, experiencias reales pasadas. Y las situacionales parten de la premisa de que una intención declarada por ti indica lo que tú puedes hacer mañana, o sea, predice lo que tú puedes hacer mañana. Las intenciones declaradas pueden predecir. Ejemplo de una pregunta hipotética pudiera ser, bueno, tú trabajas en una empresa de telecable, en el área justamente de servicio al cliente, un técnico visita a un cliente y resulta que va a reparar algo y en ese proceso de repararle algo al cliente, le ensucia toda la alfombra, se la deja llena de lodo y el cliente viene y hace una llamada, tú tomas el teléfono, el cliente se queja ante esa situación, te cuenta lo que aconteció con el técnico que fue a su casa, ¿qué tú harías? ¿Cómo tú le responderías? Entonces, esa es una pregunta hipotética. El entrevistador te plantea una situación y te pregunta qué tú harías y espera que tú respondas, obviamente, con una descripción de lo que tú harías y el por qué. Entonces, esas dos tipos de preguntas son interesantes, pero también hay otros tipos de preguntas que pudieran formularte. Unas son preguntas de conocimiento y otras son preguntas generales. Una pregunta de conocimiento pudiera ser, si tú tuvieras que calcular las prestaciones laborales de una persona que llega de posparto después de haber, ¿verdad?, dado a luz, ¿cómo tú calcularías esas prestaciones? Entonces, obviamente tú tienes que describir cómo tú calcularías esas prestaciones y por eso se llaman preguntas de conocimiento, porque le indican al entrevistador si tú tienes realmente el conocimiento de cómo eso se hace. Y las preguntas generales, pudiera ser una pregunta general, ¿qué te motiva a cambiar de trabajo? ¿Por qué quieres venir a trabajar para nosotros? Una pregunta bastante general, pero también se estilan, ¿verdad? Y es importante que tú sepas que pudieran hacerte ese tipo de preguntas. Vamos a iniciar con la preparación. Recuerdan que hablábamos de que íbamos a compartir, hablando de la preparación, después de la configuración y lo que tiene que ver con la ambientación, y luego al final con cómo completar la entrevista en sí. Acá en preparación es importante tener 5 acciones y tomarlas, ¿verdad? La primera acción sugerida es que debemos recopilar información sobre la empresa y sobre la entrevista. ¿Cómo así? Bueno, una persona que va a entrevistarse con una empresa debe buscar información sobre la empresa y familiarizarse con la empresa. Puede buscarla en Google, puede preguntar a amigos que conozcan la empresa, que hayan trabajado en la empresa, pero es importante que conozca sobre la empresa, pero también es importante que conozca sobre el tipo de entrevista al que va a someterse. Debe preguntarle al entrevistador o a la persona que le cite qué tipo de entrevista es, quiénes me van a entrevistar, pudiera yo saber quizás el número de entrevistados, pudiera yo saber más o menos la duración de la entrevista. Es decir, usted tiene derecho a preguntar para que se informe sobre la entrevista y las características de esa entrevista que va a darse cuando, ¿verdad?, en la fecha en que le están convocando. También les sugiero que revisen el perfil. Si ya le dieron el nombre del entrevistador o de los entrevistadores, revisen el perfil en LinkedIn de esas personas para que más o menos sepan cuál es la preparación que hacen en esa empresa, conecten un poquito mejor con esas personas y también que revisen su LinkedIn, el de ustedes, para que estén seguros de que esté actualizado, porque puede ser que el entrevistador revise el LinkedIn y vaya y conozca un poquito sobre ustedes y sería de muy mal gusto que encuentren que está desactualizado. En segundo lugar,
y yo voy a ampliar un poquito más sobre esta segunda acción. Identifique experiencias para extraer ejemplos. Yo voy a saltar en este momento porque en el próximo slide me voy a entrar un poquito más al detalle en esa acción de identificar experiencias para tener ejemplos específicos a la mano. Vamos al número 3. Identifique un entorno y tecnología adecuados. Cuando hablamos de ambientación y configuración, que es el tercer capítulo que vamos a agotar, vamos a hablar mucho de que tenemos que tener una red de internet, ¿verdad? La velocidad tenemos que revisarla, tenemos que tener la computadora o la tablet, evitar el teléfono móvil para una entrevista virtual. Vamos a entrar en esos detalles del entorno, que debemos de tener un espacio privado, un espacio tranquilo, cuidar del ruido. Todo eso lo vamos a ver un poquito más al detalle, pero quise adelantarles algunos aspectos de esta acción número 3. La acción número 4, practicar. Es importante practicar con una persona allegada, es importante practicar con un familiar, la práctica puede ser online, puede ser presencial, pero luego que yo hice lo que le voy a sugerir en el punto 2, de tener ejemplos específicos a la mano y prever algunas preguntas que pudieran formularme los entrevistadores, es importante practicar con alguien de confianza. Y la número 5, practicar el uso de la tecnología, porque la tecnología es un poquito, ¿verdad?, a veces traicionera, y es muy importante practicar para estar seguros de que todo está en orden, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a entrar en el punto 2 que les prometí que iba a detallar un poquito más, ¿verdad?, este aspecto del número 2, y es identifique experiencias y ejemplos. ¿A qué se refiere eso de identificar experiencias y ejemplos? Lo primero es que se sugiere que nosotros inteligentemente detectemos cuáles competencias está buscando esa empresa para ese puesto. Ya estamos, ¿verdad?, concursando para esa posición o hemos recibido una llamada para exponernos a una entrevista virtual y debemos de prepararnos. En ese proceso de preparación hay una acción que es importante, que es esta acción, el prever experiencias y ejemplos que yo pueda dar al momento de responder las preguntas que me van a formular. Y eso, ahí hay un truco que yo quiero compartir con ustedes, y el truco es: revisa el anuncio de la vacante. Si puedes tener a mano el anuncio de la vacante previamente, te vas a dar cuenta probablemente cuáles son las habilidades, los conocimientos, las competencias que esa empresa está buscando para esa vacante. Y si tú sabes o tienes una intuición por lo que ese anuncio te indica, hay anuncios que registran claramente cuáles son las competencias que se andan buscando. Entonces, a partir de ahí, tú puedes reflexionar sobre experiencias, sobre aprendizajes que tú has tenido y que están vinculados a esas competencias. Entonces, tú puedes extraer ejemplos concretos a partir de ahí, identificar algunas situaciones que mejor evidencien que tú sí posees esa habilidad o que tú sí posees esa competencia o ese conocimiento. Entonces, puedes identificar situaciones porque ya sabes cuáles son las competencias que se están buscando para ese cargo. Si el anuncio de la vacante no necesariamente tiene quizás tan claramente definidas las competencias, por el tipo de vacante que es, por el puesto, tú puedes googlear y puedes buscar qué típicamente se busca, aunque sean quizás otras organizaciones las que quizás hayan publicado otro anuncio, pero te puede dar alguna luz de cuáles habilidades, conocimientos, competencias pudieran buscarse para esa vacante para la cual tú estás, ¿verdad?, siendo nominado o concursando. Otra sugerencia es pedir ayuda a un mentor. En este proceso de identificar experiencias, ejemplos específicos, acércate a alguien que te conozca, que haya sido mentor tuyo, que sea mentor tuyo, alguien que te conozca en términos, ¿verdad?, profesionales, laborales, y pídele ayuda para que esa persona te ayude, valga la redundancia, a identificar los mejores ejemplos de conocimientos, los mejores ejemplos de habilidades en torno a las competencias que se están buscando para ese cargo.
aquellos ejemplos que justamente demuestren que tú tienes un alto nivel de competencia en eso que se busca. Entonces, ese mentor pudiera ayudarte a identificar algunas experiencias y ejemplos concretos. Y finalmente, crear una lista de esas experiencias no estaría mal y tenerlas a mano, porque durante la entrevista pudiera ser que cuando el entrevistador te formula la pregunta, tú tengas quizás que recurrir a esa lista de experiencias y recordarlas, y eso pudiera ser muy útil al momento de responder. Así que estas sugerencias de este punto son muy enriquecedoras. Vamos al tercer capítulo. El tercer capítulo tiene que ver con ambientación y configuración. Y este capítulo lo dividimos en 3 partes. Vamos a ver lo que tiene que ver con la tecnología, vamos a ver también lo que tiene que ver con la iluminación y vamos a ver lo que tiene que ver con la presentación. Así que estos 3 aspectos es importante que nosotros nos detengamos y tomemos notas, porque hay muchos, quizás vamos a decir, mucha propensión a cometer errores en este sentido. Lo primero es que en cuanto a la tecnología debemos de estar claros de antemano en qué equipo vamos a tener a mano, a través de cuál equipo vamos a llevar a cabo la entrevista a la cual quizás ya fuimos, ¿verdad?, convocados. Generalmente se recomienda una computadora o una tablet, no se recomienda el teléfono, el móvil, porque ustedes saben que no hay tanta estabilidad cuando tú estás con un móvil, uno mueve el teléfono, trata de darle al micrófono, de no sé qué, de quitar un feature, entonces eso no es conveniente utilizar el teléfono móvil, es un poquito arriesgado, entonces también, aunque tú dejes tu teléfono móvil cerca, debes de ponerlo a modo de vibrador. ¿Por qué te recomiendo que no lo lleves muy lejos? Porque puede ser que se presente alguna situación tecnológica y el entrevistador tenga que abordarte, tenga que escribirte, mandarte una nota. Entonces el celular no debe de guardarse, debe tenerse a mano, pero a modo de vibrador. Otro elemento importante es el verificar. Tenemos que verificar la tecnología antes del momento de la entrevista, apagar todo lo que genere interrupciones. A veces hay aplicaciones en el computador de uno o en la tablet y pueden salir alertas, pueden salir notificaciones y eso no debe de sucedernos durante la entrevista virtual. Así que apagar todos los programas o aplicaciones que pudieran generar interrupción, asegurarnos que la posición del equipo está donde debe ser, obviamente de que el equipo está cargado, de que no va a faltar, ¿verdad?, energía en medio de la entrevista. Y el tercer aspecto es que debemos de tener un plan B. Debemos tener un plan B porque uno nunca sabe. Y el principal tip que te puedo dar en cuanto a lo que es el plan B es darle a el entrevistador, a la persona de contacto, un número tuyo, el número de tu móvil, si no lo tiene, y coordinen de que cualquier situación que suceda, o tú le vas a escribir o esa persona te va a escribir a ti. Porque puede pasar que haya un apagón, que aunque tú tengas planta eléctrica no entre a tiempo. Entonces, ese plan B es estar en coordinación, en contacto a través del móvil con ese entrevistador o con uno de los entrevistadores, en caso de que la entrevista sea una entrevista de panel, donde hayan varios. Entonces, es importante ese aspecto. También, cuando nos vamos ya al segundo de lo que es la ambientación y la configuración, es crucial pensar dónde me voy a colocar para la entrevista, cuál va a ser ese espacio, porque el espacio tiene que ser un espacio privado, debe ser un espacio tranquilo y debe ser un espacio obviamente bien iluminado. Eso es, o sea, hay personas que son convocadas a una entrevista virtual y dejan para último minuto la colocación, el posicionamiento, el decidir a dónde se van a colocar. Eso es grave. Tiene que ser un lugar sin distracciones. Debe ser un lugar donde los ruidos de la calle, que no aparezca un platanero, que no aparezca una persona vociferando, inclusive donde nosotros podamos hablar libremente, que uno no se sienta cohibido
de lo que va a estar respondiendo y de las experiencias que va a estar compartiendo con el entrevistador o los entrevistadores. Entonces el espacio es vital. Evitar interrupciones es importante. Si tienes niños pequeños, tienes que elegir un lugar privado y prever dónde van a estar los niños durante el tiempo de la entrevista virtual para dar la mejor de las impresiones. El segundo punto es revisar la iluminación, vital, porque a veces hay personas que en medio de un encuentro virtual, pues no se le ve la cara y es un asunto de iluminación. Hay que tomar en cuenta a qué hora es la entrevista para tomar, ¿verdad?, algunas precauciones. Por ejemplo, si es de noche, quizás tengo que tener una lámpara que me ayude. La lámpara nunca debo colocarla, ¿verdad?, detrás de mí, porque eso me hace ver como que sale una sombra. Tengo que tener mucho cuidado con no tener una fuente de luz muy brillante que me dañe. Entonces, el entorno debe ser un entorno de iluminación, pero que no haga que se vea un lado más brilloso que el otro, ni que tampoco se vea mi sombra. Tenemos que prever todo lo que tiene que ver. Quizás necesito, como decía antes, una lámpara, pero si pongo una lámpara debe de estar detrás, no de frente. Entonces, ese aspecto es vital también. Otro aspecto interesante tiene que ver con el fondo. Estimados, estimadas, hay plataformas que prevén unos fondos virtuales. Hay que tener cuidado con estos fondos virtuales. Realmente se ven muy artificiales en ocasiones y además se corren el riesgo, primero, de que a veces no hay una coherencia, no hay una consistencia entre lo que dice ese fondo que yo estoy colocando detrás de mí y el momento de la entrevista. Ejemplo, que yo coloque un fondo donde quizás haya una playa preciosísima, porque a mí me guste mucho la playa, y que la entrevista esté prevista para la noche. Entonces, no debe ser. Hay una inconsistencia ahí. De hecho, no se recomiendan los fondos virtuales. También puede dar una mala impresión al entrevistador, porque el entrevistador piensa, ¿qué está ocultando? ¿Por qué no deja ver su propio fondo? Entonces, no es bueno. El mejor de los fondos es un fondo color neutral y un lugar, ¿verdad?, bien sencillo. No tienes que usar este tipo de fondos virtuales. Otro elemento importante acá en cuanto a lo que es el espacio físico es trata de colocarte donde haya cerca un conector, un tomacorriente, porque uno no sabe si en un momento necesita. Uno puede haber cargado el equipo y aún así quizás la batería estuvo dañada, está dañada, yo no me había dado cuenta. Entonces, tener a mano un conector cerca. Eso es importante. Podemos pasar al tercer aspecto. Ya vimos los dos primeros. El tercer aspecto es nuestra presentación. Recuerden que ante tantas limitaciones, ante el número tan limitado, ¿verdad?, de vacantes que existe hoy y la gran demanda de personas buscando empleo, nosotros tenemos como objetivo crear una muy buena impresión y probar que nosotros poseemos las competencias que esa empresa anda buscando para ese puesto en particular. Entonces, la presentación es muy importante. Tenemos que vestirnos muy profesionalmente. Si es una dama, cuide su maquillaje, cuide los accesorios que se pone, cuide un poquito evite los excesos. O sea, los accesorios deben de ser, ¿verdad?, bien simples. Y obviamente una sugerencia tanto para los hombres como para las mujeres, cuando te estés preparando para la entrevista virtual, vístete completo, no te vistas solo de medio cuerpo, como solemos hacer a veces, que nos quedamos con chancletas, con pantalones cortos y solamente nos vestimos bonitos de la cintura para arriba en las reuniones remotas. Para la entrevista virtual, lo mejor es, porque uno nunca sabe, estar vestido como si el entrevistador verdaderamente estuviese frente a frente a nosotros. Vístete completo siempre. Utiliza colores oscuros en tu ropa y evita los estampados, o sea, lo más sobrio posible es lo recomendable en cuanto a lo que es la vestimenta. La cámara, estimados, la cámara web es muy importante y ayuda a simular el contacto visual con la persona. Si yo estuviese mirando
las pantallas pequeñas o me estuviese mirando a mí misma ahora, ustedes no sintieran que yo estoy haciendo contacto visual. Sin embargo, yo estoy mirando la cámara web. Les recomiendo que siempre durante una entrevista virtual, ustedes miren la cámara web. Si en algún momento quieren ver al entrevistador, porque siempre es bueno ver su reacción, puede ser que en algún momento ustedes lo hagan, pero generalmente deben de ver la cámara web, porque eso le da una sensación al entrevistador o a los entrevistadores de que ustedes están haciendo contacto visual. ¿Qué les recomiendo para que puedan ver al entrevistador de vez en cuando? Que las pantallitas de los entrevistadores o del entrevistador, ustedes traten de ponerla, de colocarla en la parte de arriba, lo más cerca posible de la cámara web, de tal manera que en esos momentos, en los que ustedes sí quieren ver al entrevistador, como yo estoy haciendo ahora, para ver la reacción del entrevistador, pues sea un momentito bien fácil, bien rápido, porque la pantalla de ese entrevistador o de los entrevistadores les queda cerca. Entonces, eso es también un buen tip, muy importante, porque el contacto visual tenemos que mantenerlo aún en una entrevista virtual. Otro elemento es descansar, mostrarnos tranquilos, mostrarnos relajados. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante mantenernos enfocados en lo que nos están preguntando. En la medida en que comprendemos la pregunta, en esa medida vamos a responder de una manera más coherente. Entonces, tranquilo, concentrado en lo que te están preguntando y concentrado y enfocado en lo que vas a responder para que sean respuestas, puedas elaborar respuestas realmente coherentes con lo que te están preguntando y con la habilidad, conocimiento, ¿verdad? O competencia que este entrevistador está buscando en ti. Entonces, muy importante, recuerda siempre que tú debes de presentar la mejor versión de ti. Entonces, en ese sentido, esto es vital. Llegamos al capítulo número 4, completando la entrevista, y aquí es muy importante que hablemos sobre qué debo de tomar en cuenta. Llegó el día de la entrevista, ¿verdad? Y nosotros estamos un poco ansiosos, un poco nerviosos, tenemos que controlar los nervios lo más que podamos, pero hay aspectos que también debemos de considerar al momento de completar esta entrevista. Y yo quiero, antes de entrar en materia, comentarle algunos de esos aspectos a considerar cuando ya me adentro en lo que es el completar la entrevista. Y el primer aspecto es que nosotros hablamos de presentación, hablamos de contacto visual, hablamos de postura, de que tenemos que tener una postura, ¿verdad?, erguida, mirar la cámara web, hacer contacto visual con el entrevistador y todo lo que ya citamos. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con el lenguaje no verbal. Tú puedes gesticular y es muy importante, lo puedes hacer, no de una manera exagerada. A veces cuando estamos por la web, fíjense, si yo estuviera haciendo cosas como estas, esto se ve horrible. O si estuviera haciendo cosas como estas, donde ustedes ni me ven el cuerpo o me ven la cara cortada, todo eso, nada de eso se debe hacer. Entonces, cuidar mucho nuestra postura, cuidar mucho nuestro contacto visual, pero también podemos gesticular de una manera apropiada, no de una manera exagerada, porque el lenguaje no verbal también es importante durante la entrevista virtual. Evitar unos errores que típicamente algunos pudieran cometer, quizás inconscientemente, quizás conscientemente, y es primero no llegar tarde a la entrevista virtual. Eso es grave. Si la entrevista está pautada para las 10, mejor que usted esté ahí haciendo sus conexiones, haciendo sus pruebas, aunque ya usted probó antes, pero haciendo pruebas ya en vivo, es importante que usted llegue a tiempo. Si hay alguna novedad, alguna situación, usted debe avisar al entrevistador, a la persona que le contactó. Y es importante también cuidar de no hablar después de la entrevista. A veces terminamos la entrevista, ya nos hemos despedido y decimos cosas, wow, con el micrófono abierto y la otra persona lo está escuchando. Entonces eso es grave. Debemos evitar ese tipo de errores. También si la entrevista es por Skype, porque las entrevistas virtuales, ¿verdad?, se están haciendo hoy día por WhatsApp, por Skype, por Teams, por Jeans, por
la vía de Hangouts, o sea, por muchísimos medios, por Zoom, muchísimos medios, pero si es por Skype, es muy importante que nos cuidemos de enviar con antelación el usuario a esa otra persona que va a estar, ¿verdad? Que está coordinando la entrevista virtual. Entonces, hay algunos errores que se pueden evitar y que se deben evitar y que nosotros definitivamente no podemos caer en ellos. Durante la entrevista, lo que te puedo decir es que trates de ser tú mismo. Recuerda que tú te preparaste, que tú tienes ejemplos concretos que vas a compartir, que tienes experiencias vividas y ya estás listos para realmente compartir esas experiencias vividas con el entrevistador. Entonces tú estás preparado, tú estás tranquilo, relajado. Es un asunto ahora de ser tú mismo, tú misma durante la entrevista y a medida que el entrevistador formula las preguntas, sean situacionales o sean de comportamientos o quizás de conocimientos o quizás generales, pues que tú te enfoques para elaborar bien tus respuestas. Entonces, en ese sentido, hablando de enfoque, es importante que nos enfoquemos en proporcionar esos ejemplos específicos con los cuales nos preparamos. Recuerden que tuvimos la oportunidad inclusive de practicar esos ejemplos específicos. Son los que los entrevistadores hoy día, sobre todo si la empresa es una empresa vanguardista, eso es lo que típicamente el entrevistador está buscando. Sobre todo si la pregunta que te está formulando es una pregunta de comportamiento. Y es importante también el que nosotros tomemos en cuenta el que el entrevistador está esperando que cuando nosotros describamos estas experiencias, vivencias que estamos describiendo, ¿verdad? Que estamos trayendo a la mesa, es importante evitar generalidades. El entrevistador desea que si es una vivencia, una experiencia real, que entonces nosotros traigamos detalles, que le demos los detalles. Y vamos a hablar un poquito más en breve sobre esas respuestas con detalles que se supone que nosotros le demos al entrevistador. También es importante, muy importante, el hecho de que tomemos en cuenta que a veces hay información muy neurálgica que no debemos de compartir. O sea, tenemos que cuidarnos del tipo de información que estamos compartiendo durante una entrevista virtual o de trabajo. Tenemos que evitar compartir información o compartir una experiencia que pudiera dañar la reputación de otra persona. A veces nos pasó algo muy delicado en otra empresa y el dar detalles, aunque quizás nosotros nos cuidemos cuando entramos en dar los detalles que el entrevistador está esperando, como yo dije en el segundo aspecto, hay que dar detalles, pero cuando se trata de una situación de esta índole, donde se puede dañar la reputación de otra persona, ahí hay que tener cuidado con dar detalles, porque al yo dar detalles, estoy permitiendo que el entrevistador, ¿verdad? Como que ilvane y que ate cabos y entonces pudiera saber al final de quién quizás yo estoy hablando o de quién se trata por los detalles que yo estoy dando. Entonces, cuidado si la información es neurálgica con dar demasiados detalles de tal manera que el entrevistador realmente no le sea fácil identificar esa persona que me hizo eso o esa persona de la cual yo estoy diciendo que hizo aquello. Eso sí que es delicado porque el entrevistador luego va a juzgar como que si tú eres tan desaprensivo al dañar la reputación de esta persona, pues también puede ser desaprensivo para hacer otras cosas. Entonces, cuidado con el tipo de información que compartes. Y dentro de lo que es el prepararnos ya, perdón, el completar ya la entrevista, ahora yo quiero, como ya estamos en medio de la entrevista virtual, dedicarle un tiempito a recordarles el tipo de respuesta que se esperan. Decíamos que cuando te formulan una pregunta de comportamiento, se espera una respuesta que tenga que ver con una experiencia, con una vivencia, con algo que ya tú viviste, que te pasó realmente. Y el entrevistador espera que tú des detalles sobre la situación o el contexto. El entrevistador espera que tú des detalles sobre la acción que tomaste o acciones que tomaste. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál es la lógica detrás, el razonamiento detrás? Y también el entrevistador espera que tú le describas los resultados que alcanzaste, pero que seas específico, porque a veces hay personas que describen una situación
y un logro que quizás es del equipo completo y lo describen como si fuese suyo. Entonces, no, aunque el equipo completo trabajó, tienes que decirle al entrevistador la parte que te tocó a ti, cuáles fueron las acciones que tú tomaste y cuáles fueron los resultados que tú ayudaste a lograr, qué parte te tocó a ti, en qué parte tú contribuiste. Entonces, muy importante. Y en cuanto a las respuestas a preguntas situacionales, es importante que sepamos que el entrevistador está esperando que tú describas, ¿verdad?, ante una situación hipotética, como yo comenté antes, que tú también des detalles, pero que des detalles diciéndoles a ellos, a los entrevistadores o a él o a ella, qué acciones tú tomarías, porque recuerden que acá, como es una situación hipotética, la premisa detrás de una pregunta situacional es que las intenciones declaradas por el candidato ayudan a predecir el comportamiento del candidato a futuro. Entonces, el candidato va a responder con qué haría, qué acciones tomaría, pero también el entrevistador le gustaría escuchar por qué tú tomarías esa acción, por qué tú harías eso de esa manera y cuáles resultados tú esperas alcanzar a partir de esas acciones que tú dices que tú tomarías. Entonces, muy importante el tipo de respuestas que se esperan, dependiendo obviamente del tipo de preguntas, de preguntas que te formulen. Hay otras consideraciones ya para ir finalizando, porque quiero darles la oportunidad de que ustedes formulen preguntas y de que tengamos un tiempo, ¿verdad?, más interactivo. Pues otras consideraciones son, hay que cuidar el nombre del usuario, tu nombre de usuario. Imagínate que tú salgas en pantalla y que abajo como nombre de usuario aparezca Cacata01. O sea, obviamente eso no da una buena impresión. Entonces, hay personas que tienen nombres de usuarios muy informales. Pues dijimos que la entrevista virtual es tan formal como la entrevista presencial. Cuida el usuario que tú tienes y que se va a ver a través de la pantalla. Otra recomendación es muy importante sobre la toma de notas. ¿Se puede tomar notas durante una entrevista virtual? ¿El candidato pudiera tomar notas? Sí, el candidato puede tomar notas. Lo único que se recomienda es que tú tengas una libreta, un lápiz o lapicero, que no trates de tomar notas en el equipo, en el computador o en la tablet, porque sería muy inestable, ¿verdad? Tú tratar, además se va a ver como que tú estás en multitask, en multitareas y que no estás enfocado en la entrevista y en lo que te están preguntando. Entonces tú sí puedes llevar una libreta. Obviamente, probablemente tú vas a querer tomar notas cuando el entrevistador te dé la oportunidad de hacer preguntas, que generalmente el entrevistador le da la oportunidad al candidato de formular algunas preguntas al final. Entonces puedes tomar notas, pero aquí la recomendación es anúnciaselo al entrevistador. O sea, si yo le estoy preguntando al entrevistador cuáles son los próximos pasos, ¿para cuándo más o menos ustedes pretenden llenar la vacante o necesitan tener ya la vacante cubierta? Entonces, si yo le hago esas preguntas, porque el entrevistador me dio el chance de formular algunas preguntas y yo quiero tomar notas de lo que el entrevistador me está respondiendo, yo le puedo decir, permítame tomar notas o me permite tomar algunas notas de lo que usted me está diciendo. Y entonces, en ese momento, obviamente, usted agarra su libreta y sencillamente lo anota, lo escribe, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. También en cuanto a lo que son los adornos, los objetos, hay personas que empiezan a adornar todo el setting donde están, el entorno. Es muy delicado el tipo de adorno que tú pones. Lo idóneo es que sea lo más sobrio posible, el entorno, que tú no tengas adornos personales, objetos personales, porque de repente tú puedes tener un objeto que no sea el adecuado, que tenga que ver quizás con un calendario que te mandó la competencia y tú lo tienes ahí, no te diste cuenta, que es un calendario de la competencia, entonces la empresa lo tome a mal. Entonces es mejor que sea un entorno lo más simple, limpio posible y que tú evites esos objetos. A veces hay candidatos que por la naturaleza del puesto para el cual están concursando, por ejemplo, si fuese un artista, pues bueno, yo tengo una obra que fui yo misma que la diseñé y la quiero dejar ahí,
bueno, pues está bien porque tiene que ver contigo. De repente el entrevistador te pregunta, wow, esa obra me llama la atención, qué interesante. O tú eres pintor, un cuadro, una obra detrás. Pero si no es bueno que tengamos objetos personales sencillamente porque, ay, eso me gusta y lo quiero tener ahí. Yo les puedo contar una experiencia de reciente, porque como estoy impartiendo tantos cursos a nivel virtual, pues recientemente estaba preparando mi setting y cuando me vine a dar cuenta, y gracias a Dios, bueno, me puse a prepararme con antelación, eso fue cuando estaba empezando todo esto de trabajo remoto y de entrenamiento virtual, pues cuando estaba preparando el setting del lugar en casa donde iba yo, ¿verdad? Desde donde yo iba a impartir el taller, me doy cuenta que el cuadro que yo tenía detrás era un desnudo, entonces muy hermoso, de un artista muy famoso, un desnudo lindísimo. ¡Wow! Y cuando yo me estaba preparando, yo dije, wow, yo tengo que cambiar esta obra. Entonces, se lo traigo como ejemplo, porque la idea no es distraer, la idea no es que el entrevistador se lleve una mala impresión, la obra puede ser muy bonita, pero es mejor cuidar todos los detalles. Y realmente en cuanto a los objetos, que el entorno sea limpio y lo más sobrio posible. Otro elemento acá es la despedida. Siempre durante la entrevista virtual, donde cuando yo decía que tenemos que estar tranquilos y relajados, obviamente, también ser muy amable y siempre mostrar agradecimiento al final, dándole las gracias al entrevistador, a los entrevistados. Y siempre es importante, estimados, estimadas, después que termina la entrevista, siempre enviar un email de agradecimiento, aunque ya usted le dio la gracia durante la entrevista a ese entrevistador o a esos entrevistadores, enviar un email. El email lo puedes enviar directo si tienes contacto directo con la persona o a través del reclutador si es que no tienes ese contacto todavía directo con el entrevistador. Pero es muy importante enviar una carta formal de agradecimiento a esas personas que estuvieron contigo. Entonces, yo creo que hasta aquí, y siempre me gusta cerrar con una cita, hasta aquí hemos compartido pautas, claves, técnicas, ¿verdad? Que definitivamente te van a ayudar a mejorar tu empleabilidad. Y yo quiero cerrar diciendo que a pesar de las limitaciones, y esta no es una cita mía, sino de Marcos Laveda, a pesar de las limitaciones de esta modalidad de entrevista, que es la entrevista virtual, los candidatos que se preparen adecuadamente para ella aumentarán sus posibilidades de ser seleccionados. Definitivamente no es lo mismo ir a improvisar a una entrevista virtual que ir preparados, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto, habiendo practicado, habiendo preparado sus ejemplos específicos, conociendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tipo de preguntas que quizás me pueden formular, etcétera. No es lo mismo ni es igual. Y en un momento como el que estamos viviendo, y yo empecé con unas cifras sobre lo que está aconteciendo en República Dominicana en materia de empleo, en un momento como el que estamos viviendo, pues definitivamente nuestro propósito, el propósito tuyo, si estás buscando empleo o si estás buscando cambiar de empleo, tu propósito es, ¿verdad?, dar la mejor de las impresiones y demostrar que posees las competencias a través de esta modalidad de entrevista virtual y por ende, pues, nos corresponde y te corresponde a ti prepararte lo mejor posible para salir airoso, airosa de esta aventura. Así que muchísimas gracias.